Muy buenas tardes, hermanos. No sé ustedes, pero hoy amanecí como si hubiera dormido una hora de más. Gracias a Dios por esta bendición. Nos quejamos un poco en el verano, pero ahora nos desquitamos con una horita más de sueño que nunca cae mal. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Vamos a leer de los versículos 22 hasta el 34, que es la parte final de este capítulo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque en realidad alguien por ahí lo denominó los Hechos del Espíritu Santo a través de sus apóstoles, porque no cabe duda que el personaje central aquí es el Espíritu de Dios obrando en la vida y mediante la instrumentalidad de su pueblo. Capítulo 17, versículos 22 hasta el 34. En reverencia a la palabra de Cristo nos ponemos de pie todos y escuchamos con suma atención lo que Dios tiene que decirnos a nosotros a través de su santísima palabra. Hechos 17, del versículo 22 hasta el 34. Haré una lectura de corrida basada en la versión Reina Valera contemporánea, que dice así: Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie les sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a la piedra o a las esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. Esa es la bendita palabra del Señor. Vamos a orar para pedirle a Él su dirección, para entender su palabra y que Él sea exaltada en su exposición. Oremos. Padre bendito, una vez más nos acercamos a ti en plena convicción, con temor y temblor, Señor, en plena reverencia a tu nombre. Estamos delante de ti, el magnífico Dios, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, quien habla y que toda su creación responde. El único Dios soberano que también es un Rey amoroso y tiene palabras de gracia y misericordia para todos aquellos que se acercan a Él. Señor, nuestras mentes aún están afectadas por el pecado, por lo cual confesamos que somos prontos a equivocarnos. Pero tu Espíritu Santo, quien has enviado a nuestros corazones, ha de dirigirnos a la verdad. Y esa verdad, en última instancia, radica en la persona gloriosa de Cristo Jesús. Pedimos, Padre, entonces, que tu palabra haga
mella en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestras mentes. Nos confronte, Señor, con aquellas cosas que necesitamos cambiar, pero sobre todo nos haga más humildes delante de ti, nos haga más sencillos, nos haga hijos más amorosos, listos a hacer tu voluntad prontamente y de todo corazón. Guía la meditación de tu palabra, Señor, y toca los corazones hacia los cuales están destinados, Señor, esta porción de la Escritura. En el nombre del Señor Jesús te pido todo esto y confío. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hace un poquito más de 30 años, cuando apenas yo me empezaba a involucrar en el ministerio cristiano, teníamos una reunión de jóvenes en la primera iglesia bautista, y cada semana nosotros, los sábados en la tarde, teníamos una reunión donde se congregaban los chavos, los jóvenes, y obviamente teníamos enseñanza, teníamos un tiempo de compartir, teníamos un tiempo para animarnos, para orar, y por supuesto teníamos el tiempo de la enseñanza. Y cuando menos en aquella época estaba de moda que las reuniones de jóvenes fueran dinámicas. No estoy en contra de que las reuniones de jóvenes sean dinámicas, ¿verdad? No estoy a favor de reuniones aburridas, frías, donde solamente hablan para cantar o para saludarse. Pero antes de introducir el tema, hacíamos una dinámica para que los muchachos se conectaran con el tema y así establecer un punto en contacto. Bueno, recuerdo una dinámica muy especial en la que me tocó participar. No yo la dirigía, pero me tocó participar. Y la dinámica consistía en responder una pregunta. Nos poníamos en pares y teníamos que decirle a la persona que estaba enfrente, considerarla como una persona que estaba ya moribunda y solamente le quedaban 5 minutos de vida. La pregunta era, ¿qué le dirías a esta persona moribunda a quien le quedan solamente 5 minutos de vida y te acaba de pedir que le hables del Evangelio? Nada más nos dieron 10 segundos para pensar y corría el tiempo. Y ahí cada uno tenía que explicar lo que en ese momento sabía o pensaba que era lo esencial del Evangelio de Jesucristo, para que esa persona pues pudiera escuchar y pudiera entender y en la medida de lo posible creer y mantener una respuesta favorable. Para aquellos que nos encanta el rollo, 5 minutos es prácticamente imposible. Fue un ejercicio muy útil que todavía recuerdo, pues en ese momento me di cuenta de que aunque yo sabía muchas cosas de la Biblia, había yo leído la Biblia en varias ocasiones, desde que tengo uso de razón, en mi casa pues se lee la Biblia y escuchaba las predicaciones. Recuerdo que en ese momento me di cuenta que me faltaba preparación para compartir mi fe. Necesitaba conocer más de la palabra, pero me faltaba también tomar en cuenta otros aspectos que son necesarios para compartir efectivamente el Evangelio de salvación de Jesucristo. Piensen ustedes mismos, ¿qué le habrían dicho o qué le dirían ustedes a una persona que solo tiene 5 minutos y les está diciendo, háblame del Evangelio? Más exactamente, ¿qué deberíamos decir? ¿Con qué actitud deberíamos compartir el Evangelio? ¿Cómo debemos compartirlo? El qué y el cómo de la proclamación del glorioso Evangelio de Jesucristo. Vayamos de vuelta al pasaje que leímos hace unos instantes. Voy a retomar el lugar donde se quedó el pastor Orlando en su sermón pasado, cuando Pablo llega a la magnífica ciudad de Atenas, que era la cuna de la cultura imponente griega. Recordemos que Pablo llega a Atenas después de haber estado en 2 lugares donde tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio. Estuvo en Tesalónica, de donde salió después que unos judíos opositores que no les gustó el mensaje del Evangelio armaron una turba en el pueblo para que sacaran o encarcelaran o enjuiciaran al apóstol Pablo.
Finalmente se nos dice que después de pagarse una fianza, ellos salieron y de ahí se fueron a otra ciudad llamada Berea. En Berea les fue un poquito mejor porque dice el narrador Lucas que en Berea los varones, las personas que estaban en la sinagoga, eran más nobles que los de Tesalónica porque tenían una costumbre muy hermosa que debemos nosotros practicar. Dice que todo lo que Pablo decía en su predicación, ellos iban a las Escrituras para verificar si lo que Pablo estaba diciendo correspondía con el mensaje que estaba en la palabra escrita. Sin embargo, Pablo llega a Berea, donde encuentra gente que muestra un interés e incluso más convertidos al Evangelio. Pero una vez más, los alborotadores de Tesalónica quieren continuar con la fiesta y van hasta Berea con las mismas intenciones. Entonces Pablo tiene que ser llevado a la ciudad de Atenas, donde esperaría a Silas y a Timoteo. La semana pasada el pastor nos hablaba de cómo el apóstol discutía tanto con los judíos en la sinagoga, pero también con los filósofos griegos en la plaza pública. Y el pastor Orlando mencionaba a los dos grupos que se mencionan en el pasaje. Por un lado, los epicúreos, que eran así los que buscaban el placer por el placer mismo, y el bando totalmente contrario, que son los estoicos, que eran aquellos que decían: no, para no sufrir nosotros tenemos que aguantar, tenemos que prescindir de ciertas prácticas, de ciertos placeres para enfrentar el sufrimiento. Dos bandos completamente diferentes que estaban allí en la plaza pública escuchando el mensaje del apóstol Pablo. Los hombres de Atenas que escucharon a Pablo en el Ágora, que era la plaza pública, algo así como la plaza grande, solamente que acondicionada para que la gente pudiera estar escuchando, se interesaron mucho en el mensaje que Pablo estaba compartiendo, hasta el punto que le pidieron al apóstol que les volviera a hablar de nuevo el Evangelio, solamente que en un lugar muy especial. A Pablo lo llevaron al Areópago, que era la colina de Marte, que era realmente una colina. Al pie de la colina estaba la sede del tribunal de la ciudad de Atenas. Y en ese lugar se encontraba la gente de más alto poder, de más alta influencia, de los más altos rangos de la sociedad ateniense. Ahí está Pablo predicando. Ahí vemos a Dios llevando a cabo sus propósitos. Aquí vemos a Dios llevando a cabo su plan de predicar y proclamar su evangelio a toda criatura. Y es en los versículos 22 hasta el final donde leemos la magnífica proclamación del evangelio que hace Pablo y que es la porción que leímos hace unos momentos. Al leer detenidamente este pasaje de la Escritura, me parece que encontramos algunos principios acerca de cómo debemos exponer, acerca de cómo debemos compartir el mensaje del Evangelio que se nos ha encargado, sin importar si es a un nivel masivo, como en el caso de Pablo aquí en el Areópago, o como lo hacemos los predicadores públicamente, o a un nivel personal. No importa si la oportunidad que Dios te da es una oportunidad de compartir el Evangelio a un grupo de personas o a una sola persona a nivel individual, como debemos hacerlo cada vez que el Señor nos da una oportunidad de dar testimonio. Me parece que este pasaje puede ser un modelo para cada vez que tengamos ese privilegio de compartir el Evangelio a aquellos que no le conocen. Obviamente no se trata de un curso sistemático y detallado. Para eso hay buenos libros, hay buenos cursos ahí afuera que podríamos recomendar más adelante, sino más bien son 3 principios generales para entender el cómo dar testimonio de nuestra fe. El qué compartir y el cómo compartir el testimonio de nuestra fe. En primer lugar, lo que encontramos en este pasaje es que debemos ser estratégicos al presentar el Evangelio. Necesitamos estar preparados para presentar de manera estratégica el Evangelio.
Leo de nuevo los versículos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hermanos, la Biblia es clara al decirnos que siempre debemos estar listos para dar testimonio del Evangelio. El apóstol Pedro escribió: manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Unos años después, quizá un par de años después que estaba yo en esta reunión, con esta dinámica de jóvenes en aquella reunión, estaba yo estudiando en el Instituto Bíblico en la ciudad de Guadalajara, donde se encontraba, la que iba a ser mi esposa Gladys, estaba el pastor Orlando, y al final de la semana todos los seminaristas nos enviaban a algún grupo, a alguna iglesia, para ministrar, para predicar, para dirigir, para apoyar y poner en práctica lo que uno estaba aprendiendo. Bueno, me tocó a mí en una iglesia que estaba al sur de la ciudad, Jardines de la Cruz, y eran las 5 de la tarde. Yo estaba hospedado en la casa del pastor, cuando me dijo: mira, yo tengo que salir a predicar a una iglesia que el pastor tuvo un contratiempo, así que pues tú vas a predicar en el culto de hoy. Él no me había avisado, y yo dije una de las palabras, una de las frases que más recuerdo en toda mi vida para hacer las cosas como deben ser. Yo recuerdo que le dije: pero pastor, es que no estoy preparado. Y hermanos, escuché una de las reprensiones y de las exhortaciones más fuertes en toda mi vida. Ese pastor me dijo: Félix, un siervo de Cristo siempre debe estar preparado para compartir el Evangelio con claridad. No recuerdo qué fue lo que hice, no sé si tuve que sacar allá, como decimos los predicadores, un recalentado y predicar ese sermón y prepararlo más o menos en un tiempo de 1 hora, hora y cuarto, porque el culto ya iba a empezar. Pero a diferencia de este terrible ejemplo que les acabo de dar de mi vida, Pablo nos ilustra esta cualidad de estar preparados estratégicamente para compartir el Evangelio de dos formas. Primero, notamos que Pablo conocía en buena parte a su audiencia. Pablo conocía muy bien a su audiencia para que pudiera ser más eficaz. Se nos dice que Pablo observó, que Pablo miró, que Pablo estuvo observando cuidadosamente la ciudad. Pablo era un buen observador y estaba consciente de la necesidad de estudiar a su público. Pablo sabía que no había llegado a Atenas por casualidad. Pablo estaba convencido de que el Señor lo había llevado hasta ese lugar que culturalmente era uno de los lugares más importantes en ese tiempo. Y es un hecho que Pablo estaba preparado, y es un hecho de que Pablo seguía preparándose, porque él sabía que lo había escogido para ser el apóstol a los gentiles y procuraba las mejores formas de presentar el Evangelio. Lo primero que hizo Pablo fue observar y notó todos los altares, notó a todas las deidades. Posiblemente habrá apuntado los nombres de algunos de ellos, y fue así que él se encuentra con un altar, con un dedicado a una deidad que nadie la conocía. Entonces, Pablo era un buen observador. En segundo lugar, Pablo parte de un hecho que los atenienses no podían refutar: su gran religiosidad. Los atenienses eran muy religiosos. Como dije, Pablo se había fijado muy bien en las características peculiares de la ciudad. La evidencia es muy clara, pues Pablo les dice que había observado sus múltiples santuarios que estaban dedicados a diferentes deidades. Como debemos recordar, los griegos eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses.
Así que cuando Pablo comienza diciendo su discurso en ese importantísimo lugar, señoras y señores, yo observo que ustedes son muy religiosos. Es posible que los atenienses hayan tomado estas palabras como un cumplido. Creo que a ninguno de nosotros nos habría gustado que alguien nos diga: veo que eres muy religioso porque adoras a muchos ídolos. Pablo toma estas palabras de una manera respetuosa, de tal modo que le permite a Pablo empezar su presentación desde una plataforma agradable. Y al empezar de esta manera, los atenienses se sintieron en un ambiente que los animó a seguir escuchando. Con estas palabras introductorias del apóstol Pablo, lo que él está haciendo es tender un terreno en común. Porque los miembros del tribunal, los miembros del Areópago, se debieron haber sentido cómodos porque ellos eran funcionarios públicos y seguramente apoyaban la religión cívica de Atenas. Notemos que Pablo no comienza acusando directamente a los atenienses por ser adoradores, por ser idólatras, como quizá algunos de nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? Bola de idólatras, se van a refundir en el infierno. Pablo no hizo eso. Pablo está siendo cortés, Pablo está siendo amable, estratégico, pero sin comprometer el evangelio. Luego hace Pablo algo que es de lo más sorprendente. Con base en su observación, con base en lo que él había visto hasta ese momento, él dice que encontró un altar dedicado al Dios no conocido. Cada altar tenía su nombre, cada altar estaba dedicado a alguna deidad griega. Algunos dicen que los atenienses eran tan religiosos, aunque politeístas, que no querían dejar afuera a ningún dios fuera de su adoración. Así que este altar fue dirigido a este supuesto Dios que ellos aún no habían descubierto. Pero la tradición en Atenas dice que hubo una plaga antigua que llegó a esa ciudad y que fue tan terrible, tan implacable, que los sacrificios hechos a todas las deidades conocidas no lograron acabar con aquella plaga. Así que algunos filósofos le dijeron a los directores de la ciudad que construyeran altares a algún dios o a los dioses que ellos no conocían y que posiblemente podrían salvarlos de aquella plaga. Entonces, de estos dos hechos sencillos de Pablo, podemos aprender que debemos ser estratégicos, debemos ser flexibles en nuestra presentación del evangelio. Claro, insisto, sin cambiar el contenido. Pablo no usaba siempre una sola forma de presentar el evangelio. Si ustedes van al versículo 2, van a notar que cuando Pablo estaba con los judíos, él debatía partiendo de las Escrituras. Y desde ahí se dirigía hacia Cristo. Pero ahora estaba frente a filósofos que pertenecían a una cultura que no tenía ningún antecedente, ningún conocimiento del Antiguo Testamento y tenía que partir de la información que tenían los atenienses. Es más, en el versículo 28, Pablo cita a sus propios profetas para apoyar su sermón. Pablo no se está apoyando o anclando su predicación en la sabiduría de los atenienses, sino está haciendo relación, está tomando frases de los mismos griegos para decirles: miren, estamos hablando de un asunto que sí nos importa. De igual manera, amados hermanos, si queremos ser eficaces en la presentación del evangelio, es nuestro deber conocer de cerca la cultura en la que nos encontramos. Es importante conocer la cultura de la que somos parte. Pablo había observado y estaba seguramente al tanto de la condición religiosa de los griegos. Somos llamados a conocer las características de la cultura en donde nos encontramos y a la cual somos llamados a llevarles el evangelio. Somos llamados a entender cómo piensa la gente de hoy para ser más eficaces en nuestro esfuerzo de presentarles el evangelio. Hace 30 años tú podías estar
conversando con alguien y mencionar que existe un Dios creador y este Dios nos llama al arrepentimiento, y la gente sabía a cuál Dios te estaba refiriendo. Hoy, si tú intentas hablar con alguna persona acerca de Dios, la primera cosa que te va a preguntar es: ¿de cuál Dios me estás hablando? La influencia judeo-cristiana ha cedido al pensamiento posmoderno. Necesitamos entender cómo piensa la gente de hoy. Ya no estamos en 1980, estamos en el año 2020, por la gracia de Dios. Y aunque el pecado sigue siendo el mismo, aunque la necesidad de las personas es la misma, aunque la ira de Dios está de la misma forma sobre la gente de nuestra cultura que como estaba hace 2000 años, nosotros necesitamos entender mejor cómo piensa la gente a la que vamos a hablar desde el Evangelio. No para modificar o alterar el Evangelio, sino para ser más estratégicos, para ser más sabios en cómo presentarles la bendita palabra del Señor que trae esperanza. Sí, sabemos que la obra de convicción de pecado es competencia única del Espíritu. Solamente Él puede convencer el corazón de cualquier persona, en cualquier tiempo, en cualquier latitud. Pero no olvidemos que Dios nos ha llamado para ser sus instrumentos, para proclamar las buenas noticias. Para eso somos llamados a conocer a la gente, insisto, no para alterar el Evangelio y modificarlo, sino para ser más eficaces en nuestra presentación. Necesitamos conocer sus gustos, los sueños, los temores, las necesidades, para que podamos partir de ahí en un terreno común. También ser estratégico significa que seamos sabios para hablarles a las personas del Evangelio, siendo amables, siendo respetuosos, sin empezar atacando sus creencias. Cuando tú atacas de frente, cuando tú de alguna forma te burlas de la creencia de alguien, estás creando una barrera, al menos entre tú y ella, para que pueda escuchar la palabra del Señor. Ni la urgencia del Evangelio, ni la condición perdida de los inconversos o sus ideas equivocadas deberían ser un pretexto para mostrar una falta de prudencia. Dice el apóstol Pedro que debemos compartir el Evangelio con mansedumbre y reverencia. Aquí la palabra reverencia significa respeto. No olvidemos que Dios nos ha llamado a ser sus embajadores, no solo de su mensaje. Somos embajadores del mensaje de Dios, pero también embajadores de su carácter. Debemos representar no solamente fielmente las palabras de Dios a la humanidad, pero también su carácter, que por cierto Él nos recuerda que es manso y humilde de corazón. Primer principio para compartir el Evangelio: debemos ser estratégicos al presentar el Evangelio. Pero hay un segundo principio que necesitamos aprender, y es que debemos exaltar la gloria del Señor al presentar el Evangelio. Debemos exaltar la gloria del Señor al presentar el Evangelio. De los versículos 24 hasta el 31 podemos leer el contenido principal de la proclamación del Evangelio de Pablo ahí en Atenas. No cabe duda que el Señor usó al apóstol de una manera poderosa al predicar este sermón. Pero tampoco hay duda de que este sermón consiste de una extraordinaria exaltación de la gloria de Dios en todas sus virtudes. Si leemos detenidamente las palabras del apóstol, el sermón está centrado completamente en la majestad de Dios. El mensaje de salvación está centrado en la gloria de Dios, en su soberanía, en su poderío, en su gobierno sobre todo el mundo, sobre todos los seres humanos, no solamente sobre una pequeña nación como el pueblo de Israel. Pablo no solamente informa del Evangelio, sino que Pablo está exaltando las virtudes del Señor.
Veamos de cerca los elementos del contenido de su sermón. En primer lugar, Pablo describe a Dios como el creador. Versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. El capítulo 26, en la primera parte, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que también ha hecho todo el linaje de los hombres. Pablo comienza exaltando la persona de Dios como el gran creador. Pablo comienza en Génesis capítulo 1, afirmando que el verdadero Dios es el único creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y por tanto eso implica que el Dios que Pablo está predicando, a diferencia de todas las deidades adoradas en Atenas, Él era el único creador de todo lo que existe. Y por tanto es el auténtico Dios. Es el único Dios, es el verdadero Dios, el auténtico Dios que es digno de adorar. Esta presentación del Evangelio que comienza de esta manera, hermanos, vemos la valentía de Pablo. Pablo, con todo coraje, con todo valor, afirma que el Dios creador no es ni se parece en nada a ninguno de los dioses falsos que, según Pablo en el versículo 29, están construidos de oro, plata, piedras. Dice Pablo, esas meramente son esculturas de arte, son el producto de la imaginación de los hombres. Además, en el versículo 28, Pablo añade que este Dios no solamente es el creador de todo lo que existe, sino también es el sustentador de su creación. Pues dice que en Él, en el Señor, vivimos y nos movemos y somos. Esa enseñanza contradice una filosofía equivocada llamada deísmo, que enseña que existe un Dios creador de todo lo que hay, pero que este Dios no interviene en su creación. Dios hizo todo el mundo, Dios hizo las plantas, los animales, les dio leyes naturales para que subsistieran, le dio al hombre la razón y Dios dijo: ahí me voy. Esta falsa noción llamada deísmo es una idea que está presente en varias personas que son famosas y que muchos cristianos piensan que son cristianos verdaderos. Este es el Dios, este Dios ausente de su creación es el Dios de Albert Einstein, el gran físico alemán a quien muchos creen que fue un cristiano. Pero debemos dejar bien en claro que el Dios verdadero no solo es el creador, sino es el que sustenta cada segundo, cada cosa en el universo por su poder que está en la palabra. Pero también Pablo exalta la gloria de Dios en su mensaje del Evangelio, presentando a Dios como el autosuficiente, a Dios como el independiente de todos. Dice el versículo 25: no habita este Dios en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios, siendo el creador de todas las cosas, es por ende aquel que no necesita nada de nadie. Y todo lo contrario, todas sus criaturas dependemos de Él en cada segundo para subsistir. El verdadero Dios no necesita nada de su creación. La creación depende de su poder para continuar existiendo. En alguna ocasión escuché decir a alguien que la creación se hizo para que Dios no se sintiera solo. Dios creó el mundo, Dios creó a los hombres porque necesitaba más adoración, y por eso nos hizo a nosotros. Pero la Biblia nos dice que no es así. La creación no fue hecha para que Dios no se sintiera solo, como si Él necesitara de alguien, dice el apóstol Pablo, sino más bien la creación fue hecha para expresar, para desplegar su gloria, y para que cuando la contemplemos todos los seres humanos caigamos de rodillas ante Él, adorándolo y exaltando su nombre, y experimentar gozo al mirar la gloria y la majestad de Dios en lo que Él ha creado.
Pero Pablo también describe la gloria de Dios al presentarlo como el soberano. Como el soberano. Dice el versículo 26 que Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lo que queremos decir cuando hablamos de Dios como un rey soberano es que Él ha decidido y decretado todo lo que va a suceder. Todo lo que va a suceder ha sido decretado por este Dios y se va a cumplir. Nada de lo que acontece en tu mundo es producto de la casualidad. Cada evento en este mundo, en tu vida y en la vida de todos los seres humanos, es el resultado de su voluntad. Esto incluye, como dice Pablo, cada detalle, por mínimo que sea, de la vida, como el tiempo de nuestro nacimiento o el lugar de nuestra habitación. Fue la voluntad soberana de Dios la que determinó que yo naciera en Mérida en el año de... Bueno, no entremos en detalles. Tú y yo estamos hoy en el lugar donde estamos, viviendo en el tiempo en el que vivimos, en la familia que nos tocó, con los acontecimientos que han llegado a nuestras vidas, van a ocurrir y han sucedido debido a que el soberano Dios así lo estableció para su gloria. Pero no olvidemos que ese soberano rey no es un rey caprichoso, no es ningún rey tirano. Este soberano, que es el dueño absoluto y el que dirige todas las cosas para que se cumplan como Él quiere, es un soberano que envió al mundo a su Hijo para rescatarnos. Es un rey amoroso, es un rey lleno de piedad y lleno de misericordia para todo aquel que se acerca a Él. En el versículo 27, el apóstol Pablo exalta la gloria de Dios, hablando de Él como el Dios accesible. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En la mentalidad de Pablo, este majestuoso Dios, el único Dios, no está distante, no está fuera del alcance del corazón humillado. El Dios verdadero es capaz y está dispuesto a entablar una relación directa de amor con sus criaturas. Es un Dios que se ha dado a conocer precisamente en la creación. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo dice que por medio de las cosas creadas, Dios revela su eterno poder y deidad. Este Dios todopoderoso está accesible a todo aquel que lo busca. Claro, sabemos que fuera de la gracia de Dios, fuera de la obra del Espíritu, nadie busca a Dios por su propia cuenta, por su propia iniciativa. Pero la Biblia enseña que todo aquel que viene a Él humillado es recibido por una gracia sorprendente. Este Dios creador, majestuoso, que no necesita de nada, que es soberano, se ha acercado a este mundo. Y en último lugar, Pablo exalta la gloria de Dios al presentarlo no solo como el creador, no solo como el autosuficiente, no solo como el soberano, no solo como el accesible, sino presenta a Dios como el juez de todos los hombres. Una última exaltación de la gloria de Dios que hace Pablo de Dios la encontramos en los cruciales 2 últimos versículos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, versículo 30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Sabemos que ese es Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo exalta la gloria de Dios presentándolo como el juez de todos los seres humanos.
Aquí Pablo llega al clímax de su predicación. Ese magnífico Dios, creador, autosuficiente, soberano, accesible, es finalmente el juez de todos los hombres. Todos los seres humanos que hemos sido creados por Él, que somos sustentados por Él, que somos bendecidos por Él, un día juzgará al mundo a través de su Hijo Jesucristo, quien vino, vivió una vida perfecta, murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Pero no solamente Pablo les anuncia ese día de juicio, sino que en este momento el apóstol Pablo presenta la demanda del Evangelio. ¿Cuál es? El arrepentimiento sincero de los pecados. Y es aquí el punto al que quería llegar Pablo. La única forma de estar justificados ante el verdadero Dios es a través de la persona y la obra de Cristo Jesús. La evidencia contundente de que Él es el Señor está en el poderoso e irrefutable hecho de su resurrección. Pablo les dice: este hombre que estuvo muerto y se levantó al tercer día, Dios lo ha designado para ser el juez de todas las naciones. Por eso arrepiéntanse. Pablo no se acobardó al presentar a este Dios que es el juez de todos los seres humanos. Dios puso esas mismas palabras en su boca para llamar a los incrédulos griegos al arrepentimiento. Fueron palabras dichas con firmeza, con profunda convicción de que el evangelio que proclamaba tenía el poder de salvar a cualquier persona en cualquier lugar. Qué poderosa presentación del evangelio que encontramos en estas páginas. Un evangelio que exalta a Dios, un evangelio que lo magnifica, un evangelio que le trae gloria, no solo como el creador, no solo como el sustentador, sino sobre todo como el salvador del mundo. El mensaje del evangelio igualmente señala el hecho de que Dios no quiere que perezcan los pecadores, y por eso los llama a confiar en su Hijo como el Señor y Salvador, y que un día será juez para recibir el perdón completo de sus pecados. Este es el evangelio que debemos estar predicando constantemente, a tiempo y fuera de tiempo. Si de verdad queremos nosotros obedecer el mandato de evangelizar, necesitamos conocer más de cerca el evangelio, hermanos. Si de verdad queremos ser más efectivos en la proclamación del evangelio, necesitamos crecer en su conocimiento para proclamarlo con más convicción, para proclamarlo con más valor en todo tiempo, en todo lugar. Pero presentemos el evangelio completo, que no solo incluye lo que Dios ha hecho, pero también lo que Dios demanda a todos los que lo escuchan. Un evangelio que exalta la gloria de Dios en todas sus excelencias, por encima de las necesidades de los hombres, por encima de sus temores. La proclamación del evangelio que agrada a Dios debe ser una que lo exalte a Él de principio a fin. Presentemos a un Dios que ha de juzgar a los hombres, sí, pero que también es un Dios misericordioso, es lleno de gracia, que ha provisto la solución al pecado en la persona y obra de Jesucristo. Recapitulemos entonces. Al presentar el evangelio necesitamos ser estratégicos. Al presentar el evangelio necesitamos exaltar la gloria de Dios. Finalmente, los últimos 3 versículos de nuestro pasaje nos presenta un último principio. No solo debemos ser estratégicos, debemos exaltar la gloria de Dios, sino debemos esperar confiadamente en el Señor para los resultados. Debemos esperar en el Señor confiadamente para los resultados de la predicación del evangelio. Versículos 32 hasta el 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Otra versión dice: por favor, queremos que nos hables más de esto en otra ocasión. Quizá el tiempo de Pablo se había agotado. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Si aquí terminara esta narración, quizá nos quedaríamos con un sentido de frustración, ¿verdad? Pero dice versículo 33, 34, mas algunos creyeron.
y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El narrador nos dice que hubo 3 respuestas en el público que escuchó el evangelio. Unos se burlaron y no creyeron. Otros quedaron indecisos en el momento y pidieron escucharlo en una siguiente oportunidad. Pero el último versículo nos dice que hubo algunos que creyeron y se juntaron con Pablo para seguramente escuchar más. Y dentro de estos creyentes se mencionan 2 nombres de personas que muy probablemente eran muy conocidas en Atenas. Una mujer llamada Dámaris, quizá de la alta sociedad, e incluso uno de los integrantes del tribunal. El Areopagita no tenía nada que ver con una aerolínea, ¿verdad? En una pluma o algo así. El Areopagita era un tribunal y aparece su nombre, un alto funcionario público. ¿Acaso el evangelio no es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Dios es soberano, hermanos, y tiene el control de todo, incluyendo la predicación de su evangelio a los pecadores. Nuestra responsabilidad es conocerlo bien, presentarlo completo, presentarlo claramente, firme y valientemente. Los resultados le pertenecen al Señor. Debemos descansar en Él. Debemos esperar que Dios haga lo que mejor sabe hacer, que es salvar a los suyos de la condenación. Y es aquí donde somos llamados a confiar haciendo lo que nos corresponde. Y una vez que hemos hecho nuestra labor, descansar en que los resultados de la evangelización le corresponden a Dios. Sí, debemos hacer nuestro trabajo de manera impecable al presentar el evangelio, sin intentar manipular a la gente, sin presionarla, sin intimidarla, pero sí guiándolas, sí llevándolas a una decisión por Cristo, sí hablándoles de la demanda. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con este llamado que Dios te hace? Hermanos, la eficacia del evangelio nunca radica en nada que está en nosotros. La eficacia del evangelio no descansa en nuestra habilidad o en nuestra pasión para comunicarlo, ni en nuestra experiencia de haberlo hecho ya por mucho o por poco tiempo. El evangelio es el poder de Dios para salvar a los pecadores. No perdamos de vista que Dios obra en el corazón de los suyos. Algunos no creerán de inmediato, pero quizá más adelante, quizá al escucharlo otra vez. En este caso recordemos que nosotros sembramos la buena semilla, quizá sean otros los que han de cosechar. Sea cuales fueren las respuestas de la gente, Dios está en control. Antes de concluir, quisiera preguntar a los que están escuchando este mensaje, tanto aquí como los que están en la transmisión. Una pregunta bastante simple, pero la más importante de tu vida. ¿Has creído este evangelio? ¿De verdad has creído ese evangelio que presenta a un Dios creador y sustentador de la vida, pero ante quien te has rebelado y por tanto mereces el castigo eterno? ¿Has creído? ¿Has puesto tu fe absolutamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino, vivió una vida perfecta, murió y resucitó al tercer día para recibir la salvación y el perdón de tus pecados? Si no lo has hecho, amado amigo, en el nombre del Señor te digo que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día cuando Dios está llamándote al arrepentimiento, a abandonar tu vida y seguir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. El llamado de Dios es arrepentirse de todo corazón, de todos los pecados, y pedirle a Jesús que Él nos salve, que tenga misericordia de nosotros. Y Dios promete salvar a todo aquel que cree en el nombre de su Hijo, a quien envió para ese propósito. Y si no lo has hecho, hazlo hoy mismo. Hazlo hoy mismo. Clama a Él de todo tu corazón. Pídele que Él te salve. No tardes más. Pero si sinceramente tú ya has venido en arrepentimiento y fe, también las buenas noticias son de que debes tener la plena seguridad de que Dios es fiel en darte la vida eterna que promete. Él es fiel para salvarnos. Él es fiel para llevarnos hasta el final de esta carrera, de este camino. Ese es el mensaje de salvación, que es la razón de existir como iglesia.
dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos permita seguir proclamando el glorioso evangelio de la gracia de Dios hasta que Cristo regrese, con esta misma pasión, con esta misma convicción, pero proclamémoslo estratégicamente, íntegramente, con preparación, con sabiduría. Prediquemos ese evangelio exaltando siempre a ese Dios justo, recto, pero misericordioso, y descansando en Él para los resultados que Dios quiera producir. Estoy convencido que si permanecemos en nuestra tarea de manera fiel, Dios recibirá la gloria y nosotros nos vamos a gozar contemplando a un Dios lleno de gracia que se deleita en salvar a los pecadores. Que Dios nos bendiga.